Yo inicié la carrera de ingeniería civil en enero del 2009 y salí como egresado en marzo del 2015. Estudié ingeniería civil y, y pues bueno, nada, mi nombre es Felipe Picón, hice parte del programa de mejores promedios y pues gracias a esto fue que pude desarrollar el intercambio en Alemania. Vale, pues desde antes de ingresar a la universidad, pues yo había escuchado y leído una información de que la universidad tenía unos programas de internacionalización bastante interesantes y desde que empecé el pregrado, como que siempre estuve como buscando la forma de participar en esas convocatorias. Entonces, gracias a labor y ingeniería, eh, pues empecé el proceso, me presenté en el 2012 para irme en el año 2013 mmm, y pues suspendí el proceso, me volví a presentar en el 2013 y para desarrollar el intercambio. El intercambio internacional, yo creo que terminó de complementar bastante la percepción que uno tiene de la carrera, porque de alguna manera haber visto temas de ingeniería civil allá me hizo entender que habían formas muy distintas de ver las cosas, tanto en la ingeniería como tal, como en la vida profesional. Incluso el tema cultural laboral, digamos que se enriquece demasiado por tener que, digamos, manejar las cosas en otro idioma, eh, buscarse las soluciones de una manera distinta, trabajar con unas dinámicas diferentes a las que uno normalmente opera. Eso, digamos, fue lo más relevante que pienso yo. Me aportó el intercambio y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el tema cultural y del idioma. Si lo realizara por segunda vez, yo creo que en principio buscaría eh, matricularme en una ciudad más grande. Porque digamos que esto le permite a uno conocer más de la cultura del lugar en donde uno, pues, digamos, está haciendo el intercambio y le permite como tener sí, como un panorama un poco más amplio del policulturismo que se vive, pues, en donde uno va a desarrollar la actividad académica. Pienso que eso sería como lo único que cambiaría. Recomendación, todas. Realmente, como lo dije anteriormente, es una oportunidad que abre mucho el panorama, abre muchas perspectivas, le permite a uno entender que hay muchas cosas que se pueden hacer de una manera distinta y yo creo que la interacción con personas que están fuera de la cultura de uno y uno tener que sumergirse en la cultura de los demás es sumamente enriquecedor, por lo cual uno aprende en todos los aspectos de la vida y yo creo que pues es una oportunidad que todos deberíamos buscar. Mm, Yo pienso que sí, que en 5 años es viable hacerla y tener, digamos, un paquete de conocimientos que permitan cubrir muchos temas y que asimismo también le abran las puertas a uno. Demorarse más de pronto por el tema del intercambio, pienso que lo vale todo. Por lo que digo, por lo que uno gana a nivel personal, por lo que uno gana a nivel académico profesional y pues bueno, yo creo que esto, un intercambio lo amerita todo, al punto en que justifica que uno de pronto pueda llegar a demorarse un poco más en terminar la carrera. Y pues hablando de la malla curricular pensaría que sí, que puede evaluarse de pronto una reducción
sin que eso impacte la calidad de, pues, de los egresados. Vale, motivación de viajar a otra ciudad, toda. O sea, como lo digo, el tema del cambio de entorno, del cambio de ambiente, del cambio de cultura es sumamente fuerte, pero también es sumamente interesante y es algo que yo pienso que debemos aprender, más que todo por la globalización que se está viviendo en este momento. Mm, y no, no, lo que uno conoce acá es una parte de todo el mundo al que se puede acceder, por tanto pienso que es necesario que esta oportunidad llegue a las manos de uno, que uno la sepa aprovechar y de esta manera pues acceder precisamente a nuevas oportunidades en todo tipo de ámbitos, personales, laborales, académicos, etcétera. Claro que sí. Pienso que un aspecto importante que aprendí del intercambio fue que culturalmente los alemanes son personas muy directas en la forma como abordan las cosas. Incluso desde una conversación de lo más simple, ellos son muy, muy concretos en lo que dicen y culturalmente nosotros, los latinos, somos un poco más de dar rodeos, de dar vueltas a las cosas. Entonces, eso en un principio pudo haber sido un choque para mí, porque pues yo entendía lo que para ellos es sinceridad y honestidad, para uno puede traducirse como en, no sé, falta de tacto, falta de educación. Entonces, eh, esta experiencia me enseñó que debemos buscar ser muy concretos y muy concisos con lo que vamos a decir siempre, porque eso ayuda a valorar el tiempo como un recurso que no se puede desperdiciar y a transmitir nuestras ideas claramente y concretamente, de manera que el interlocutor pueda entenderle a uno, digamos, sin tantos elementos que puedan distraer la idea principal de lo que uno está diciendo y que las conversaciones y las negociaciones y todo lo que se esté desarrollando fluya más eficientemente. Ya metidos en el proceso del intercambio, meterle la ficha, no dejarse desanimar por los procesos, digamos, del aprendizaje del idioma, que fue algo que me sucedió a mí y pues tuve la oportunidad de hacerlo por segunda vez y poder cumplir el sueño de internacionalizar mi carrera y de ver otras perspectivas. Entonces yo pienso que la persistencia lo lleva a uno muy lejos. Entonces, conservar eso dentro de uno y así eh, alcanzar todas las metas que uno se propone. Listo. Mi nombre es Juan Mauricio Lozano Valcárcel. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Comencé mis estudios en el segundo semestre de 2011 y me gradué en mediados del año 2017. Y en el año hice parte del programa de mejores promedios de la facultad en el año 2015 a 2016. Y actualmente pues me encuentro en Alemania haciendo mis estudios de maestría. Bueno, yo tenía muy claro que quería estudiar en el exterior, por lo menos mi maestría. Entonces dije que el primer paso para hacer esto era hacer un intercambio. Y desde el primer semestre me estuve informando de las convocatorias y de los programas y de los convenios que tiene la universidad. Y pues entre esos me enteré del programa de mejores promedios, también de muchas charlas informativas de varias universidades que venían a ofrecer becas para estudios de maestría. Entonces, pues con esa información estuve preparando mi intercambio, mis cursos y todo para cuando llegara el momento de hacerlo, pues que todo estuviera listo. Y ya pues con la ayuda de la facultad, ellos tienen pues un programa muy bueno, pues aprendí no solamente el idioma, sino pues hice todos los trámites para poder aplicar a Alemania y estuve aquí un año, 6 meses en una universidad y 6 meses haciendo una práctica.
Bueno, primero pues aprender un nuevo idioma y aprender una nueva cultura me parece que fue muy valioso, sobre todo porque en Alemania ciertas cosas de la ingeniería las tienen muy diferentes. Específicamente en el área donde yo trabajo, que es diagnóstico y rehabilitación de estructuras, pues me abrió muchas posibilidades porque en la universidad a donde yo vine de intercambio son pues muy buenos en eso y tienen muy buena investigación y es algo que en Colombia pues no se hace mucho. Entonces digamos que me abrió esa ventana a nuevas perspectivas y a pues todas las nuevas tecnologías que están desarrollando, no solo en la parte de materiales con impresiones 3D, sino en la parte de diagnóstico estructural con métodos no destructivos. Pues gracias al intercambio pues pude hacer también una práctica en una empresa aquí que pues hace 5 años ya me encuentro trabajando en tiempo parcial con ellos como ingeniero y en Colombia pues me funcionó esa experiencia de práctica para poder aplicar conocimientos que había aprendido aquí en Alemania y poderlos aplicar también en proyectos en Colombia. Y eso pues me abrió también muchas puertas, no solo a nivel nacional, sino con algunas empresas en Estados Unidos y fue pues una experiencia muy grata. Yo creo que cambiaría muy poco. A mí, la verdad, en el intercambio me fue muy bien, o sea, fue excelente. Yo creo que pude tomar los cursos en la universidad que quise. Tal vez yo estudiaría un poquito mejor las ofertas de la universidad aquí en el exterior, que digamos que en eso fui algo no muy profundo, pero bueno, también era un poco difícil por el idioma. Pero sí, yo creo que si hubiese visto más que ofrecían, hubiera podido aprovechar eso un poco más. Pero de resto, no mucho, o sea. Las clases que tuve fueron muy buenas, tomé más que todo cursos de maestría, aunque estuvieran pegado. Y pues de pronto hubiera hecho la práctica en vez de 16 semanas, la hubiera de pronto alargado un poquito más. De pronto para 4, 5 o 6 meses. Pero de resto me fue muy bien. Yo diría que empezar temprano no solamente para definir a dónde, o sea, qué país y en qué tipo de programa quiero ir, si es un intercambio de académico, de materias, o si es una práctica, por ejemplo. Comenzar temprano porque así uno puede pues, programar sus cursos, empezar a aprender el idioma y alistarse para el intercambio porque eso requiere cierta preparación. Entonces, pues eso incluye ir a las charlas, ir a por ejemplo, en la ORI, qué programas tienen, informarse sobre cuáles son las posibilidades de intercambio, qué combinas existen y, y también ir pensando en el siguiente paso, ¿no? Porque digamos que el intercambio es muy bueno, pero puede ser un primer paso para hacer después de pronto una pasantía o una maestría, como pues es mi caso. Entonces, pues, sobre todo, prepararse desde que entran. Yo creo que es una muy buena idea. Así sea, planeando, se puede ir trabajando desde el principio y con eso yo creo que les va muy bien en el intercambio. Yo pienso que tomarse más tiempo para terminar la carrera no es mala idea si uno pues va a invertir ese tiempo en actividades complementarias que pueden ser una práctica, eh, los semilleros de la universidad, ser monitor de la universidad o por ejemplo hacer el intercambio, que pues o sea, toma tiempo, sí, y uno va tal vez a graduarse 1 o 2 semestres más tarde, pero yo creo que eso es una inversión en tiempo para decir el posgrado, si uno no lo tiene muy claro, pues ese tiempo sirve para probar y para ganar experiencia. Entonces ya en vez de graduarse en 5 años sin ninguna actividad complementaria, si uno se gradúa, por ejemplo, en 5 y medio o 6, con un intercambio o una práctica en el exterior, pues es un perfil mucho más apetecido, ¿no? Pienso yo un poco más complementado. Entonces, yo creo que aprovechar esas oportunidades vale la pena, así uno se demore un poco más. Pues yo creo que anécdotas, lo más curioso es que a mí muchas cosas que me pasaron por casualidad en el intercambio, pues ahora definen un poco en qué estoy trabajando y qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo conocí la empresa donde estoy trabajando y donde hice la práctica gracias a una fiesta. Conocí a una estudiante de ingeniería civil que me ayudó con la preparación de la hoja de vida cuando me estaba presentando a las prácticas y pues me había mostrado esta empresa que pues yo no conocía y que muy seguramente no hubiera podido conocer porque es relativamente nueva y pequeña.
Pero yo diría que también, o sea, aparte del intercambio, no solamente pues ir a las clases y aprender un idioma, sino también conectarse con la gente y con la cultura del lugar a donde uno va, que ahí uno puede aprovechar y aprender muchas cosas y ver una perspectiva muy grande de cómo ven, viven y cómo hacen las cosas y sobre todo cómo ven la ingeniería en otro país. Y gracias a eso también a un amigo que también estuvo en el cambio también de la Nacional, conocí, digamos, la residencia donde estoy viviendo ahora, que es una residencia para arquitectos, ingenieros ambientales e ingenieros civiles, que es patrocinada por la Cámara Bávara de la Construcción. Y pues yo digo que son esas pequeñas experiencias que suceden en el intercambio que a uno le van abriendo caminos en la vida más tarde. Entonces diría que se preparen muy bien, o sea, para el intercambio y vean las materias y todo, pero también aprovechen mucho para hacer sus conexiones y también, digamos, con los profesores. Ahorita mi director de tesis también lo conocí gracias a la empresa. Entonces, pues son muchas pequeñas cosas que van sumando a la larga y uno va haciendo camino y haciendo carrera con eso. No, eso y que eh, difícilmente me creen que soy colombiano hasta que me escuchan hablar español o me ven bailando, ¿no? Entonces, para agregar dentro de las anécdotas del intercambio, pues yo antes de venir estuve 2 años trabajando en el grupo de investigación en estructuras y materiales con el profesor Juan Manuel Lizarazo, gracias pues a la recomendación de mi mentor, porque pues William fue mi mentor en la carrera. He hecho 2 años de investigación y he tenido contacto con lo que era el desarrollo pues, de pruebas para materiales y de diagnóstico de materiales. Y curiosamente, en la entrevista de la empresa donde hice la práctica, que es una empresa que trabaja en ciencia de materiales y diagnóstico de estructuras y rehabilitación, pues esa experiencia que había hecho en la universidad de investigación me sirvió mucho porque pues ellos se dieron cuenta que yo ya había hecho parte de la teoría y de la investigación en laboratorio y que pues a mí la práctica me sirvió mucho para ver cómo se hacía todo eso en la práctica, ¿no? En proyectos ya de carácter privado o público, pero digamos que todo, por decirlo así, no en el laboratorio, sino en campo. Entonces, eso que había hecho durante la carrera y creí que de pronto no, o sea, me iba a servir mucho después, pues me sirvió para hacer la pasantía y, pues gracias a eso yo creo que también me sumó puntos en la entrevista que hice con ellos. Entonces, otra cosa es no desaprovechar todas las oportunidades que da la universidad, que siempre hay un montón de cosas por hacer. Bueno, pues mi nombre es Juan Sebastián Páez Ramírez. Yo soy ingeniero civil evidentemente de la Universidad Nacional, y yo ingresé a la carrera el primer semestre del 2012. Em, Me tardé 13 semestres con el intercambio y mi ceremonia de grado fue en el 2018-2. O sea que en el primer semestre del 2018 acabé pues las materias, acabé con todo. Pues digamos que planear desde que inicié en la carrera, pues no puedo decir que lo haya hecho. Sin embargo, pues en el transcurso uno se va enterando que hay ciertos programas que están destinados a, pues a facilitar este tipo de intercambios. Entonces, en mi caso, yo me vinculé al programa de mejores promedios, en mi caso de alemán, y pues digamos que ya este programa de la facultad incluye como la guía o la preparación, además del idioma, para poder solicitar ingreso a las universidades que están disponibles. Pues lo primero es aprender un idioma nuevo y practicarlo pues en su sitio de origen. Pues es bastante, digamos que enriquecedor en ese aspecto. Em, ¿Qué aporta también? Pues digamos que el contraste de los sistemas educativos, en el caso alemán y en varios países europeos, pues es un poco distinto, un poco más autónomo que al que estamos acostumbrados en Colombia, donde pues digamos que uno lo llevan más de la mano.
los profesores. Entonces, pues recae en uno como más la responsabilidad de aprobar y de sacar el tiempo para estudiar y, y no como en obtener muchas notas, o sea, calificar muchas cosas, es lo que me quiero decir. Pero asimismo, pues se da uno cuenta que lo que pues, por lo menos en el caso de la carrera de ingeniería civil, que pues una universidad en el exterior, pues no hay nada que envidiarle a la educación que recibimos allá, en Colombia, por lo menos en cuanto al pregrado, ¿cómo decirlo? No es que uno esté atrás ni sea un peor estudiante o menos por el hecho de pues estudiar en un país del tercer mundo, sino que pues, la educación que se nos brinda es bastante competitiva. Y adicional a esto, en mi programa, pues debía hacer una práctica estudiantil. Claro, para mí fue el primer contacto con la industria como ya real, fuera de la carrera. Evidentemente uno no recibe tantas responsabilidades como en un trabajo regular, pero pues sirvió sobre todo para, como decía, seguir mejorando el idioma y aprender un poco más del lenguaje técnico o de como argot local en cuanto a la que se usan en la profesión. Y, y pues que uno se acostumbra a la forma de trabajo acá, que es un poco distinto a la de Colombia, ¿no? Pues en mi caso, digamos que podría haberse aprovechado la universidad un poco más. Yo estoy en la Universidad Técnica de Dresden. Eh, Hay una particularidad y es que pues los departamentos de ingeniería civil aquí en general son su propia facultad. Entonces digamos que hay un cuerpo de profesores mucho más grande, pero que tal vez por el miedo o por la limitación del idioma, pues como que uno no se acerca tanto al profesor y eh, pues es algo que ahora veo, pude haber aprovechado mejor, ¿no? Pues que ciertos profesores se interesan por estudiantes de otros lados que también le puedan compartir sus experiencias en cómo se forma o cómo se lleva la profesión en otros sitios. Em, Adicional a eso, ok, pues mi práctica fue de 6 meses, al final de ella me propusieron extenderla, sin embargo, pues no acepté, ya creo que quería volver, pero pues um, tal vez haberse quedado hubiera sido algo bueno en este momento, ¿no? Pero por lo demás, creo que fue una experiencia que se aprovechó bastante y que desde los primeros semestres es importante por lo menos cumplir con los requisitos de la universidad como la suficiencia en inglés, pues para poder acceder a estos programas. No sé si eso sigue siendo un impedimento o un requisito, pero en el momento en que yo lo hice lo era. Y de todas maneras, pues el idioma inglés es una base al país que sea que uno se vaya. Va a servir en casos de emergencia y para relacionarse con otras personas. Em, mm, no diría que tener claro el idioma, pues porque no es como que uno entre en primer semestre y la tenga clara de me voy a ir a tal país, ¿no? Pero de vez en cuando echarle una leída a los correos que envía la DRE y, y pues estar pendiente de esas convocatorias, ¿no? No dejarlas pasar, porque en el caso de mejores promedios solo hay en teoría 2 oportunidades durante la carrera para ingresar. Y la misma universidad, así no sea este programa, pues brinda otros que existían hasta el momento, ¿no? Como Explora un Mundo, para, pues para formarse en el idioma, ¿no? Que es lo más importante. Eh, Convenios con universidades, creo que hay más que suficientes para los interesados. No es algo que limite las oportunidades, tal vez sería el dinero, pero sin embargo, pues asimismo hay formas de financiar ese viaje, ¿no? En mi caso no fue pues por una beca del DAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico,
pero pues con todos mis otros compañeros que también viajaron, pues cada quien buscó la forma de conseguir el dinero que para muchos es, pues puede ser también una traba mayor, ¿no? La económica. Pero pues ya estando acá, digamos que la inversión vale la pena. Pues en mi caso fueron 3 semestres extra, que fueron los 3 semestres que estuve fuera del país precisamente. Eh, pues no, no sé, tal vez si la persona es muy sentimental con los amigos con quienes ingresó a la carrera, pues es claro que no todos toman un intercambio y pues que uno regresa y muchos ya no están, pero, pero pues que poder salir y disfrutar otras cosas, tanto académicas como personales, pues lo hacen crecer a uno mucho, madurar y ver el mundo diferente. Entonces, tomarse un año más, un par de semestres más, pues no creo que haga daño. Claro, eso también sucede por ciertos requisitos y ya cosas administrativas propios de la universidad, ¿no? Que hacen que se extienda este tiempo. Pero pues que tampoco es que haya mucho afán, ¿no? En terminar la carrera, al fin y al cabo no es que uno esté perdiendo el tiempo al irse, sino pues simplemente está teniendo una experiencia distinta, sin dejar de lado su formación. Ah, pues para muchos Bogotá es lo único que se conoce, o para otros vienen de otros sitios del país, pero am, pues estando acá de todas maneras también cada ciudad tiene su propia dinámica, ¿no? Pues, con su tamaño, con qué tan enfocada está a ser una ciudad de estudiantes. Am, entonces, pues sí es importante sí, cuando se dé la oportunidad, ¿no? Y tampoco quedarse solamente en la ciudad de destino, porque pues el país no, el otro país no acaba allí. En mi caso, el programa fue facilitado con una beca, entonces teníamos pues nuestras opciones limitadas a un grupo de universidades, ¿no? Como 8 o 10. Ah, pues en mi caso escogí esta por un poco costos, ¿no? Que hay otras universidades, pues como la técnica de Múnich, que tal vez tenga más prestigio, pero pues el costo de vivir allí es un poco más elevado y pues íbamos como estudiantes, tampoco había tanto disponible. Y de todas maneras, pues el nivel de las universidades en cuanto al académico, pues es muy similar. ¿Qué más aparte de ello, no? Pues Dresden es una ciudad histórica, eh, bueno, reconstruida totalmente después de la guerra. em, y pues así mismo, ¿no? Pues digamos que era otra motivación, pues vivir en un sitio, pues bonito, diferente, ¿no? Que, que pues no se parece nada a Bogotá, más por el tamaño, ¿no? Las ciudades alemanas tienden a ser mucho más pequeñas que las colombianas en general. Entonces, pues entre las opciones y entre las universidades que había disponible en ingeniería civil, pues parecía una buena idea, Dresden, y pues creo que no estuvo mal, ¿no? Se pudo pues aprovechar la ciudad, sus atractivos turísticos y su universidad, ¿no? Que también es de gran tamaño, que se especializa en ingeniería mecánica, pero pues también tiene un departamento muy grande de ingeniería civil, sobre todo para aquellos que están interesados en la rama de transporte. Pues yo ya volví y volví a venirme. Entonces yo regresé al país y estuve 4 años, pues terminé la carrera, inicié una maestría que está en curso de acabar, espero próximamente. Em, y el año pasado pues se presentó la oportunidad de pues, de conseguir un empleo acá. Pues inicié la búsqueda ya teniendo el idioma que pues es de las cosas que quedaron de ese intercambio y de la misma experiencia de saber cómo funciona este país, ¿no? De cómo funciona Alemania, de cómo buscar un trabajo,
Entonces, pues tal vez eso ya da una ventaja para que uno no le dé miedo, ¿no? Entonces, en Colombia siempre estoy vinculado a la academia, digamos que durante ese tiempo pues hizo el aporte que se aprendió acá, pero pues finalmente, si bien no decidí continuar mis estudios de posgrado en el exterior, pues digamos que ya mi experiencia laboral pues comenzó aquí a tomar su camino en el área que me especialicé, que sería estructuras. Entonces, pues después de esto no creo que vuelva pronto a establecerme en el país, ¿no? Pues creo que ya este será mi nuevo hogar por un tiempo, ¿no? Al- mm, sí, sí, estuve pensando y de hecho le pregunté también a mis compañeros con los que compartí en esa ciudad, que éramos pues varios de la misma universidad y particularmente de la carrera. Por ejemplo, mm, yo llegué y varios llegamos a un dormitorio que, pues que está diseñado para estudiantes que duran poco tiempo. Entonces, digamos que no son las mayores comunidades del mundo, obviamente no a las que uno está acostumbrado en su casa, a no compartir con desconocidos, pero pues que es algo pues que sí o sí hay que perder el miedo y que al final pues no es tan difícil, no es tan terrible, ¿no? El hecho de ah, compartir en un piso el baño, la cocina con 10 o 15 personas, pues es obvio algo distinto para nosotros a lo que estamos acostumbrados, pero pues no es el fin del mundo, ¿no? Y no es como que eso haga la experiencia peor o mejor. Simplemente pues hay que adaptarse. Que eso mismo pues digamos que hace perder un poco ese pudor que estamos acostumbrados a tener en América, que los europeos no tienen mucho, entonces que ellos no le ven tanto problema a compartir o ser más cercanos en esos aspectos. Bueno, pues antes obvio del coronavirus, eh, pero sí, ¿no? Pues digamos que pues uno escuchaba antes de iniciar el intercambio, cuando uno veía que era un dormitorio con muchas habitaciones y que compartían todos, pues que no, que eso no era lo ideal, que cada uno quiere tener su espacio propio, y pues desafortunadamente no es posible para muchos, algunos tendrán suerte. Eh, pero pues que también cuando hay tantas personas de otros países, pues es una experiencia igual enriquecedora, ¿no? Porque cada quien va con sus objetivos y sus puntos de vista diferentes. Entonces, no por compartir un baño eh, hay que negar o restringirse a los sitios posibles donde se pueda vivir, porque no siempre es una tarea fácil encontrar eh, dónde vivir desde allá, y más siendo estudiante con un presupuesto limitado y es un estudiante que no viene por un espacio de tiempo tan largo. Entonces, pues eso sería como anécdota, por así decirlo. Eh, También que es probable que al llegar al otro país, bueno, aquí en Alemania, así se haya tomado en el tiempo de aprender el idioma, de practicar en Colombia y esto, pues al llegar las cosas no van a ser igual. Probablemente uno no vaya a entender al principio, pero pues no es algo para frustrarse, ¿no? De todas maneras, uno lleva apenas unos meses aprendiendo el idioma y si está acá igual es para seguirlo aprendiendo, ¿no? Entonces hay que poner ese esfuerzo a usarlo, ¿no? Y que si, ¿cómo decirlo? Que si tienen otros compañeros, pues de la carrera o de ingeniería en general, que pues por suerte viajen juntos, también es un apoyo muy bueno, pues en ciertas situaciones, ¿no? Es bueno de todas maneras tener gente conocida, sobre todo pues cuando uno está solo al otro lado del mundo. Entonces no es mala idea si las personas crean esos lazos en Colombia antes de volver acá y que seguramente al volver van a ser los mejores amigos, pues después de vivir muchas cosas juntos. Ok, listo. Bueno, pues soy Martín Castellanos. Ingresé en la universidad el primer semestre de 2014
y me gradué en la ceremonia del primer semestre del año pasado, 2020. Pues estoy en ingeniería civil y en este momento estoy trabajando en una empresa que se llama Worley, en la parte de como diseño de vías para entrar a todo lo que tiene que ser como locaciones de extracción de petróleo y adicionalmente me encuentro haciendo la especialización en tránsito, diseño y seguridad vial en la Universidad Nacional también. Ok, listo. Pues digamos que la idea del intercambio entró en mi mente o como en mis planes desde una charla que hubo la semana de inducción en la universidad, en la que nos contaron cómo pues la universidad existe este programa que se llama el programa de mejores promedios, se llamaba en su momento, no sé si le habrán cambiado el nombre, en el que pues digamos que después de cierto avance en la carrera uno podía pues aprender algún idioma entre italiano, inglés, francés o alemán. Y en el caso específico de alemán existía pues esta beca del DAD en ese momento era con el Ministerio de Educación, creo que ahorita es con el ICETEX, si no estoy mal, que era la beca Joven Ingenieros, que era pues digamos la oportunidad de irse a Alemania, hacer un semestre en una universidad alemana y un semestre de una práctica o pasantía estudiantil en el país. Entonces digamos que esa fue como la primera vez que dije como ve, esto puede ser posible, pues voy a empezar a intentar pues lograrlo. Entonces, más o menos como cuando estaba en el sexto, séptimo semestre, pues se abrió la posibilidad para empezar a estudiar el idioma. Unos semestres antes incluso yo había empezado a estudiar el idioma por los cursos de extensión que tiene la universidad. Entonces, digamos que ahí fue primero como, fueron 2 semestres de hacer el curso de extensión, luego empecé el curso intensivo con este programa de PMP, en el que era todos los días 2 horas pues, de la clase de alemán. Y eventualmente, después de un año de estar en el programa, pues se me dio la oportunidad de poder pues tener esta beca con el DAD y pues así fue como pues pude lograr el intercambio. Es un elemento bastante enriquecedor por el simple hecho de que pues digamos que uno conoce otras formas en las que se hace la ingeniería, digamos que pues obviamente eh, pues en Colombia, en la Universidad Nacional aprendemos cómo se desarrolla la ingeniería o los temas vistos desde la perspectiva pues de nosotros. Ya desde el otro punto de vista uno aprende a ver las cosas desde otro enfoque, por decirlo así, y adicionalmente, como realicé una pasantía allá, pues fue una de las primeras acercamientos en términos laborales. Entonces, pues fue bastante enriquecedor por esos dos ámbitos en el término académico. Bueno, estos, pues básicamente serían dos cosas. La primera, y yo creo que la más importante, digamos que es como la que dependía de mí, básicamente, es como con la beca fuimos varios colombianos de la Universidad Nacional e incluso otras universidades del país. Eh, el hecho de tener como que estar en esa zona de confort, de que estoy con colombianos hablando, en el caso, por ejemplo, de Alemania, solo español y no tengo que estar utilizando con ellos el alemán, hizo que en mi caso personal, y eso es algo que sí cambiaría yo, en mi caso personal me mantuviera mucho tiempo con ellos y como que no me di la oportunidad de intentar abrirme más, porque digamos que sí tuve la posibilidad y la experiencia de compartir con personas de otros países, solo que me hubiera gustado hacerlo en una mayor medida, porque pues como comento, estaba casi siempre con los colombianos, entonces hablando en español, los chistes pues de cosas de nosotros. Entonces como que muchas veces por estar inmerso en esa zona de confort, por el miedo a embarrarla hablando alemán o hacer el oso hablando alemán o por pena o por simple pereza incluso en ocasiones, como que me mantenía nada más en ese circulito y pues fue muy chévere porque digamos que me acerqué mucho con ellos y demás, pero sí me hubiera gustado poder como
aumentar más el contacto que tuve con personas de otros países, que sí lo hubo, pero pues digamos que pudo haber sido muchísimo mayor si no me hubiera cerrado tanto como a estar con mis connacionales, por decirlo así. Y ese sería como el primer elemento. Y el segundo, y que también es una cuestión ya personal, es, digamos, como ese miedo que había en mí al comienzo. Entonces, como que le tenía mucho miedo a intentar esas cosas nuevas o a tener esas nuevas experiencias que vienen como con el intercambio, que pues además de una parte académica que es bastante importante, viene como también la parte pues de la vida. Al comienzo como que tuve demasiado miedo, como que me reprimí un poco, por decirlo así, como por el miedo mismo que yo tenía. Entonces, si lo repitiera, pues digamos que ya conociendo cómo me fue, intentaría ir como un poco más relajado y como más fluyendo como con la situación, por decirlo así. Pues primero por el lado de planificarse una meta o colocarse un objetivo, creo que es bastante importante como planteárselo. Digamos que de nuevo mi caso personal fue desde el primer semestre como que yo dije, listo, está esto, voy a intentarlo, voy a dispararle a eso. Y pues el hecho de tener como ese cuadrito en la lista de qué hacer pues es importante, es como una especie de motivación de llegar hasta ese objetivo. Entonces, eso uno. Y dos, pues digamos que obviamente a menos que sea un país de habla hispana, es muy importante pues el idioma, sea francés, portugués, italiano, alemán, japonés, X. Es pues bastante importante pues proyectarse, intentar así sea por cuenta de uno mismo, también los cursos de extensión que ofrece la universidad o en el caso específico del programa de PMP, es aprovechar todas esas oportunidades que ofrece la universidad a costos muy bajos en comparación a escuelas de idiomas, digamos, por fuera de la universidad. Ese sería como el más grande consejo, como que aprovechar los elementos que nos da la Universidad Nacional a nosotros para poder aprender el idioma y ya ese sería como el más grande consejo que yo daría en términos de preparación antes de... Sí, sí, o sea, digamos que esa también fue una de mis debates internos en el momento, porque, pues sí, obviamente es un tiempo adicional que requeriría. Hay personas que lo logran. Tuve uno de mis compañeros que fue a Alemania que sí logró como grabarse en los 5 años. Pero no es una camisa de fuerza, por el contrario, sí se presenta la oportunidad y sí, obvio, genera no es un atraso, yo lo llamaría más como eh, invertir un poco más de tiempo es 100%, o sea, vale 100% la pena, porque, digamos, en mi caso personal, al momento de ir a hacer el intercambio el semestre allá, a mí todavía me quedaban nada más 3 materias de la carrera por ver. Había una de ellas que había cierta dificultad o cierto lío para poder hacer la homologación entre lo que viera yo allá y lo que viera yo acá. Entonces, básicamente me tocaba llegar a Colombia y sí o sí tener que ver un semestre más solo por esa materia. Lo que yo opté fue, pues más bien, veo todas las materias que me faltan obligatorias de la malla, las veo cuando regrese, más bien utilizo ese semestre para poder ver allá materias que, que no había la posibilidad de ver acá. Entonces, por ejemplo, digamos que el intercambio lo hice en la Universidad Técnica de Dresden en Alemania y allá vi 2 materias, una materia sobre diseño de vías férreas, otra materia sobre planificación de horarios y de esquemas en cuanto a planes de llegada de trenes a una estación y una materia sobre construcciones en vidrio. Son materias que no se dictan pues, en la Universidad Nacional o en Colombia. Fue la oportunidad de ver materias que no podría ver acá, de aprender sobre los nuevos temas y de nuevo ver esa perspectiva que tienen ellos diferente a cómo vemos nosotros la ingeniería. Entonces, sí es 100% válido y vale 100% la pena tomarse un par de semestres más, un par de años más, en terminar la carrera, porque en su contraparte la experiencia vale 100% la pena, de nuevo, no solo por la parte académica, sino por la parte pues es un enriquecimiento en cuanto a
experiencias de vida como tal. Sí, claro, o sea, es 100%, o sea, vale 100% la pena, es muy importante hacerlo porque, sí, claro, como usted lo acaba de decir, muchas veces en nuestra ciudad o en la universidad estamos como ya acostumbrados a cierto estilo de vida, a cierta forma de ver las cosas, y esa forma de ver las cosas cambia, ya sea nada más de una ciudad a otra o incluso cambia aún más de un país a otro. Entonces, sí, sí, o sea, es 100% cierto el hecho de que cuando uno se va a otra ciudad, a otro país, aprende a ver las cosas de otra manera y se da cuenta que existen formas de ver las cosas totalmente diferentes a como uno está acostumbrado a verlas. Em, Cosas como, por ejemplo, el transporte público en Alemania. Digamos que uno acá está acostumbrado a los buses 100% siempre llenos, a que uno no puede confiar en si hay un horario o no, porque los buses pasan a la hora que pasan. Es raro ver, por ejemplo, en términos de transporte, la intermodalidad en utilizar, no sé, bicicleta, después Transmilenio y después otra vez la bicicleta. Es difícil porque nosotros no lo tenemos aún muy contextualizado o muy claro, muy aplicado. Entonces, llegar allá y ver que en una ciudad, digamos Berlín, podía yo ir en la bicicleta montarla en un tren, el tren tenía sus vagones especiales para llevar las bicicletas, llegar al punto en donde yo necesitaba ir y irme con la bicicleta desde ese punto, desde la estación de tren hasta el otro punto, e incluso si necesitaba montarme en un bus, el mismo tiquete me servía para montarme en el bus y con la bicicleta, todos los elementos a tiempo. Entonces fue algo supremamente impactante llegar allá y decir como el transporte sí puede funcionar y funciona. Y es 100% cierto porque una vez, pues al menos yo lo veía un poco lejos esto de que nos enseñaban de la intermodalidad en clase en la universidad. Allá, ir a verlo allá era como, wow, sí es posible y es como una especie de motivación para intentarlo, pues nosotros en nuestra realidad, que es difícil, pero es una motivación y se puede. Entonces, pues nada más con ese pequeño ejemplo del transporte, hay muchísimos ejemplos más con cuestiones cotidianas de la vida. eh, lo hacen a uno abrir su mente, abrir sus horizontes y pues como entender un poco más la realidad de las cosas y poder como aplicar una vista como diferente a los elementos de la realidad que se tienen. Entonces, sí es bastante cierta como la afirmación a la pregunta que me hacía al comienzo. Pues sí, o sea, digamos que por las condiciones de la beca, sí o sí tenía que volver a Colombia. Pero digamos que obviamente mientras estaba uno allá, y por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar con la anterior pregunta, de decir cómo podemos aplicar esto, porque es, o sea, es real, se puede, porque lo acabo de ver con mis propios ojos, se puede aplicar eso a nuestra realidad y más ahorita en la coyuntura en la que estamos, en la situación difícil por la que está pasando el país, sí está ese constante sentimiento de decir como, hombre, estoy aprendiendo algo diferente, estoy aprendiendo algo que podría aplicar en el país, que podría aplicar para ayudar a los míos, a los colombianos, a las personas que viven acá. Sí es 100% como una motivación, una constante que uno tiene en la cabeza, como de, puedo intentar aplicar esto. Y así como el ejemplo de la intermodalidad del tren, las bicicletas, los tranvías, los buses, intentar aplicarlo aquí algún día y verlo aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali es algo que lo mueve a uno constantemente. Es difícil también después cuando uno se pone a pensar como, ah, no, el estilo de vida allá es muy bacano y las mismas oportunidades no se dan y demás. Es complicado, pero sí está constantemente ese deseo de intentar volver e intentar aplicar lo que se aprenda allá a nuestra realidad aquí en Colombia. Pues digamos que experiencias buenas fueron la mayoría como tal. Eh, la experiencia de poder, pues en mi caso personal, que nunca había salido
del país, por ejemplo. La primera vez de poder salir del país, poder ver el mundo desde otra perspectiva, poder ver otras partes del mundo. Eh, de nuevo, en Europa por la facilidad, primero pues, por el tamaño del continente que es pues, pequeñito en comparación a Sudamérica, por ejemplo. Eh, y la conectividad que hay entre todos los países, pues la capacidad de conocer varios países simplemente con un bus o con un tren, fue bastante enriquecedora y fue algo que personalmente me gustó bastante. Y de nuevo ahí va un poco el tema de nuevo, pues es mi gusto personal por la carrera, entonces por eso hablo como un poco de eso. El tema de la intermodalidad y del transporte en ese continente es increíble, entonces pues la facilidad de pues, coger un tren en Alemania y estar en 2 horas en República Checa es increíble. Entonces esa es una de las muy bonitas experiencias de nuevo, conocer otras partes del mundo y conocer esa experiencia de ver con los propios ojos de uno cómo el mundo puede ser bastante diferente a lo que hay acá. Y ese constante como sueño de intentar aplicar lo bueno que hay allá a intentar aplicarlo acá en Colombia. Digamos que experiencias malas también, o pues no malas, sino no tan placenteras también las hubo. Em, en el caso específico de Dresden, que pues, digamos que es una ciudad que queda en el este de Alemania y que hoy es conocida en Alemania pues por albergar el partido, pues digamos que es la ciudad en la que más hay apoyo por el partido como de extrema derecha en el país. Entonces digamos que ahí sí veía, o pues digamos que se sentía uno pues por el tono de piel, y porque obviamente pinta de alemán no tengo. Eh, sí se sentía uno como con las miradas de ciertas personas, no de todos, porque allá había personas increíbles, los profesores eran muy buenas gentes, muy buenas personas con nosotros. Tenía yo clase con otro compañero que también era colombiano, y todos los profesores eran con la mayor paciencia del mundo, porque pues digamos que el alemán es difícil de aprender y nuestro alemán a veces flaqueaba, pero todos los profesores, todas las personas de la universidad, eh, eran muy buenas personas con nosotros y como que se tomaban el tiempo para explicarnos, para decirnos, pero digamos que, de nuevo, volviendo con la idea con la que comencé, sí había ciertas personas en las que uno sentía como que lo miraban a uno como, pero era muy poco y no fue así mayoritario de la experiencia, pero sí también fue una forma de ver como que no todo es perfecto allá, ¿sí? Porque muchas veces idealizamos como lo que está fuera del país, entonces Alemania es lo mejor del mundo, o así es en mi cabeza, pero entonces llegar y darse cuenta uno y vivirlo en carne propia de que existen también ese tipo de actitudes poco gratas o poco agradables como también las existe acá, también fue una forma de ver cómo es un país que tiene seres humanos y como seres humanos estamos propensos a cometer errores y hacer las cosas no de la mejor forma. Que allá hay cosas muy buenas, sí, pero también tiene sus cosas también tiene sus defectos, como todo en la vida. Pero de nuevo no fue un elemento que marcara así como la pauta en el intercambio, por el contrario, fueron más las personas agradables y pues buena gente que conocí allá. Incluso una de las como monitoras encargadas de nosotros los colombianos allá en la Universidad de Dresden, es una alemana nacida allá en Dresden, que incluso hizo un intercambio en Colombia, en la Universidad Nacional, en la en la carrera de psicología, y esa muchacha era más bogotana que todos los que íbamos allá, incluso con acento bogotano y todo, y era un amor de persona.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.